¿Lo encontró? Me dice amén. 2:13. Vamos a empezar livianito, suave, con una entrada, para que después usted vaya degustando el plato principal. Amén. Lo leo en el nombre del Señor, lo leo en el nombre del Señor, y dice, en esta versión que yo tengo actual, dice: rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y cambia de parecer y no castiga. Vamos a tomar ese versículo, y yo me quedo con esa primera frase que dice: rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dice: convertíos a Jehová vuestro Dios. No hace otra cosa el Señor que llamar a su pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué dice rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos? En ese entonces, el pueblo de Israel, cuando iban al templo a adorar a Dios, lo que hacían era mostrar arrepentimiento rasgándose las vestiduras. Vio que está el dicho que dice: me rasgo las vestiduras. ¿Conocen ese dicho? Hasta secularmente se utiliza. Me rasgo las vestiduras. Entonces representaba para el pueblo de Dios romperse la ropa cuando algo pasaba. Yo me acuerdo que Josué, cuando perdió la ciudad de Jai, dice la Biblia que Josué y todos los ancianos y los líderes tribales volvieron al campamento donde ellos estaban, y dice que Josué y todos los ancianos del pueblo de Israel se rasgaron las vestiduras y estuvieron más de 12 horas llorando y arrodillándose y preguntándole a Dios por qué habían perdido la ciudad de Jai, una ciudad muy sencilla de conquistar, viendo lo que ya habían hecho. Jericó, ya habían tomado esa ciudad, pero Jai era una ciudad muy chiquita, como que la tomaban así muy fácilmente, pero los corrió el ejército de Jai. Dice que escaparon por el desierto el ejército de Israel, y dice que rasgaron las vestiduras preguntando, y eso simbolizaba en ese momento el arrepentimiento. Pero acá Joel dice: yo les digo algo nuevo, rásguense el corazón y no las vestiduras. ¿Qué significa? Significa que el corazón, lo interno, es más importante que lo externo. ¿Alguien está acá? No es tan importante la liturgia de la iglesia, sino lo interno de nuestro corazón. ¿Cuántos están entendiendo eso? La liturgia es válida si lo hacemos con un corazón sincero. ¿Qué es la liturgia? Es el orden del servicio y del culto. Cuando usted entra, alguien le abre la puerta, le da la bienvenida, entra, se sienta, hay alabanza, hay adoración, hay servicio de ofrenda, hay palabra. Esa es la liturgia, el orden de un culto que fue establecido por Dios para que nosotros podamos adorar a Dios. Ahora, ¿cómo viene esa adoración? ¿Cómo llega al cielo? Dice Dios a través del profeta Joel: rásguense el corazón. ¿Qué quiere decir? Vengan con corazones sinceros. Si hay que arrepentirse, háganlo. Ahora, a mí me impacta esta palabra, porque yo creo que cuando nosotros practicamos el arrepentimiento, hermanos, cuando nosotros venimos con un corazón quebrantado delante de Dios, por eso la palabra de Dios dice allí en Crónica creo que es, dice: si mi pueblo se humillare, con el cual es invocado mi nombre, yo desde los cielos oiré y prestaré atención a lo que ellos están diciendo. Y yo creo con todo mi corazón que el arrepentimiento desata poder para quebrantar ciclos de ruina, permanentes o temporales, porque son ciclos que parece que nunca terminan.
Muchas veces parece que salimos a flote, pero volvemos a caer, y es un ciclo repetitivo en nuestras vidas, que es ciclo de bendición, de ruina, de bendición, de ruina, de bendición, de ruina. Pero cuando hay pueblo que practica el arrepentimiento, desata un poder para quebrantar ciclos de ruina en nuestras vidas. Por eso, estate atento a lo que Dios está hablando en este día. Y Él dice: rasguen su corazón antes que sus vestiduras. Dios le está diciendo: hoy es más importante lo de adentro, lo que cargamos, lo que portamos, lo que llevamos, lo que hay en nosotros por dentro, y no tanto lo de afuera, porque lo de afuera es lo exterior, es apariencia, es algo que la gente ve, pero lo de adentro no lo ve. Entonces, ¿quién es el único que ve lo de adentro? Es el Señor nuestro Dios, que está mirando nuestro andar y nuestro caminar. Cuando hay alguien que practica esta palabra y entiende que el arrepentimiento desata poder, ya no vuelve a caminar como caminaba, ya no vuelve a hacer lo que era, ya no vuelve a hablar como hablaba, ya no se vuelve a mover como se movía. Ya entiende que yo quiero el poder de Dios sobre mi vida. Yo quiero caminar en el poder sobrenatural de Dios. Podemos tener días, nadie estamos exentos, malos días. Por eso la Biblia dice: tomen la armadura de Dios y vístanse con ella, para que cuando venga el día malo, ustedes puedan estar firmes. Esto está en Gálatas. Por eso Dios dice: van a venir días malos, pero que en esos días malos nosotros estemos firmes en la fe. Y si nosotros metemos la pata, nos equivocamos, bueno, pues es de sabios practicar el arrepentimiento, porque eso desata poder sobrenatural sobre nosotros. Y lo podemos ver claramente en las Escrituras. Rájese el corazón y no las vestiduras. Significa dejar que lo de adentro sea evidente para los de afuera. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice: es necesario tener buen testimonio de los de adentro de la iglesia y los de afuera de la iglesia. ¿Eso cómo se logra? Teniendo un corazón transparente y arreglando cuentas con Dios todos los días. Todos los días. Usted me dice: pastor, pero si yo me arrepentí cuando me bauticé. No, todos los días. Diga conmigo: todos los días. Porque, ¿sabe por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no quiere sujetarse a la ley de Dios. Yo te estoy dando una palabra hoy apostólica, porque la palabra apostólica es la que te afirma sobre las bases del Evangelio y de la palabra. La palabra apostólica es la que exhorta, la que mueve al pueblo a escuchar la palabra y a ponerla por obra para afirmarnos y establecernos. Y cuando nosotros no practicamos el arrepentimiento y dejamos que la vida pase así como va pasando, sin ni siquiera tomar en cuenta esta palabra, mire mi hermano, nos vamos convirtiendo en personas cristianos que solo saben rasgarse las vestiduras, cristianos de apariencia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es una relación no ficticia con Dios. Dios está buscando relacionarse con su pueblo de una manera sincera, transparente. Yo no puedo esconder nada delante de Dios. Yo puedo hablar lo que quiera hablar con cualquier persona en esta tierra, pero delante de Dios yo no puedo esconder nada. Por eso muchas veces hay personas que están atadas, cosas que no cambian, ciclos que no cambian, ciclos de ruina, de perdición, de pérdida, que no cambian, siempre están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no practican el arrepentimiento. Lo ponen por obra de ponerse a cuenta con Dios. No somos capaces de un día meditar y mirarnos hacia adentro y decir: ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que sale de mí, que llega al cielo? ¿Cómo llega? Porque el poder no se está desatando, mi casa no está cambiando, mi familia no está cambiando, la situación no está cambiando, lo económico no está cambiando. Algo tiene que ocurrir, porque Dios no miente. Y Dios está hablando y le está diciendo: rásguense sus corazones.
Ya no más relación ficticia con Dios. Ya no más lo de afuera, ya no más la apariencia, ya no más lo que es la liturgia solamente, sino que sea verdaderamente un culto racional, ofrendas vivas para Dios todos los días de nuestra vida. Y eso desata poder, mi hermano. Eso libera tu casa, libera tu finanza, te sana enfermedades que son del alma y causan daño en el físico. Cuando practicamos el arrepentimiento, hay poder que se desata sobre tu vida. No relaciones ficticias. Yo vi muchas veces cómo los fariseos llegaban al templo ocupando los primeros lugares. Y eran ellos los grandes señores, las grandes personas. Y cada uno buscaba ser mejor que el otro. Y cada uno buscaba un mejor lugar en las sinagogas, porque así era. Los primeros lugares eran para la gente de eminencia. Los primeros lugares de la sinagoga, los mejores lugares, sitios, los mejores asientos en el templo eran para aquellos que supuestamente tenían mejor posición social, tenían mejor renombre, apellidos de renombre, mejores eruditos en la ley, cuántos títulos en la ley tenían, cuántos cargos tenían. Pero sabe una cosa, Dios se hartó de eso, Dios se cansó de eso. Aún en estos días Dios está buscando personas, seres humanos con corazones sensibles a su presencia, corazones que estén dispuestos a escudriñarse todos los días y decir: yo necesito estar a cuenta contigo, porque hay algo que no está funcionando. No eres tú, soy yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una relación no ficticia te lleva a reconocer tus propios errores y pecados. Conozco gente que muchas veces dice: estoy hace tiempo en la iglesia y no pasa nada. Estoy hace años en la iglesia y no pasa nada. Entonces, ¿sabe qué? Podemos decir: Dios es un mentiroso. Dios no tiene poder. Pero hay algo acá que refuta toda palabra que dice que Dios no tiene poder. La cruz es la evidencia física de que Dios promete lo que cumple, y lo que Él dice lo hace, y lo que promete lo cumple, y es capaz de revertir lo malo en bueno. Pero Él está buscando corazones que no rasguen solo las vestiduras. Alguien está meditando en esta hora en su corazón, así como yo estoy meditando. Oiga, yo no me excluyo de esta palabra. Primero Dios me la da a mí. Así como hacía con Ezequiel: cómete el rollo. Esto es lo que voy a hablar, pero primero te lo hablo a ti. Y cuando Dios trae una palabra al púlpito, si hay alguien que lo predica entendiendo que para él no es y que para la iglesia, está en un error, y le habla a los predicadores, los que están predicando la palabra. Porque cuando vos predicas lo que predicas aquí, te viene la prueba después de lo que vos predicas. ¿Alguien dice amén a eso? Los predicadores tienen que entender eso, que Dios quiere que vivamos lo que predicamos. Dios se cansó de gente hipócrita. Dios no lo quiere. Dios quiere gente sincera, genuina. Dios quiere gente que camine en su perfecta voluntad, porque Él es deseoso de abrir los cielos sobre tu vida. Él es deseoso de bendecirte. Él tiene deseos de abrirte caminos, de abrirte puertas, de bendecirte, de sanar, de restaurar tu familia. Él tiene el deseo. Él no cambia, Él no muda. Él sigue siendo el mismo Dios, pero no puede faltar a su palabra. Él, por respeto a sí mismo, se mantiene firme en su palabra. Nos cuesta porque nuestra naturaleza humana es carnal y no quiere someterse a Dios. Es más fácil rompernos la ropa. Es más fácil rompernos la ropa. Cuando Dios me dijo Joel, yo dije: ay, Dios mío. Fue esta semana. Yo me desperté y yo le dije: Joel. ¿Qué me dice? ¿Qué es la pastora? Nada, Joel, tengo que ir a la Biblia. Es más fácil rompernos la ropa, porque la ropa
la ven los que están a nuestro alrededor. Pero nuestro corazón lo ve el Señor. Y muchas veces nosotros es más importante el que dirán de lo que está a nuestro alrededor del que el que dirá Dios. Hermano, yo quiero decirte esta mañana que el que te va a bendecir es Dios, que el que va a fortalecerte es Dios, el que te va a libertar es Dios, el que va a sanar tu familia es Dios, el que va a libertarte de las cadenas de las adicciones es Dios, el que va a abrir puertas donde no había es el Señor, el que te va a dar los recursos para que puedas cumplir tus sueños es el Señor. No es tu fuerza, es el Señor, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios el que mira, el que escudriña, el que sabe lo que hay en nuestro corazón, es Él. Por eso yo estaba hoy a la mañana y oraba en la oficina y decía: Padre, danos un avivamiento en el ministerio de personas que entiendan que caminar bajo el poder de tu Espíritu es lo que va a hacer que la gente venga a este lugar, que las personas lleguen a esta casa, que puedan ver que hay algo diferente, que hay un evangelio que se predica, que no hay hojas que se arrancan de la Biblia, que se habla de toda la doctrina de la palabra de Dios. Y si hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Si hay que volver a empezar, hay que volver a empezar. Yo no quiero vivir un cristiano de apariencia. Yo no quiero una relación ficticia con Dios. Yo no quiero solo rasgarme las vestiduras. Yo quiero rasgar mi corazón. Es más fácil rompernos la ropa, escuche, que dejar el pecado. Porque rasgarnos la ropa lo hacemos fácilmente, pero dejar un pecado es como arrancarnos los ojos. Le estoy hablando por experiencia de mi testimonio. Cuando a mí me dijeron: para que su familia cambie se tiene que convertir usted, para que su casa sea libre y su matrimonio se restaure, usted se tiene que convertir. Era como si me estuvieran arrancando los ojos así. Porque convertirme significaba rasgar mi corazón. Y yo lo único que quería hacer era romperme las vestiduras. Para que el pastor diga: wow, cómo se rasgan las vestiduras este hermano. Para que mi papá y mi mamá vieran cómo cambió, mira cómo se rasgan las vestiduras. Para que mi mujer vea en mí que yo ya hablaba la palabra de Dios y me rasgaba las vestiduras. Y ella diga: no, este ya es un siervo de Dios. Pero cuando Dios me dijo: usted tiene que convertirse y rasgar su corazón, fue como si me estuvieran arrancando los ojos sin anestesia, así con una cuchara, y te los sacan. Porque nuestra naturaleza humana es incapaz de sujetarse a la palabra de Dios. ¿Alguien está acá? Me está mirando muy serio, yo me asusto. Tocarle que está a tu lado y decirle: Dios nos está hablando hoy. Estamos comiendo sólido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo eso? Cuando Dios me dijo una palabra, cuando llegué al camino de Dios, digo: yo puedo fumar, puedo escuchar todavía rock and roll, y puedo, sí. Puedes hacer lo que quieras, pero el poder sobrenatural de Dios se va a desatar sobre aquellos que rasgan su corazón y no las vestiduras. Yo elijo. Yo podía haber sido un cristiano de apariencia, con una elocuencia tremenda, porque yo lo que tenía era un estafador. Te daba vuelta. Y era eso, el talento que el diablo usaba, que Dios me había dado, pero lo estaba usando Satanás. Entonces podía haber sido un cristiano de apariencia, un cristiano que lo único que le importara era predicar prosperidad, predicar palabra profética de bendición sobre la vida de la gente y predicar lo que la gente aplaude. Pero, ¿sabe una cosa? Dios me dijo: no es así. Así no funciona.
rasga tu corazón. En Deuteronomio capítulo 16 creo que, no me acuerdo. Las neuronas de mi memoria son muy... Dice, circunciden el prepucio de sus corazones. ¿Alguien conoce esa palabra? Deuteronomio 16 es. Me gustaría si alguien la encuentra. Porque es poderosa. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, para vos ser parte del pueblo de Dios, tenías que cumplir un ritual. Tenías que pasar por la circuncisión. Los varones, ¿no? Obviamente. Ahora hay en muchos lugares que practican en las mujeres una aberración terrible. Pero en el pueblo de Dios era un ritual, un símbolo que tenía que pasar por la circuncisión. Pero aún en la ley, Dios ya estaba hablando. Y estaba diciendo, circuncide el prepucio de sus corazones. Jeremías, mira. Pero el Deuteronomio también está. Deuteronomio. ¿Viste? Pero igual acá está, mira. Circuncidados a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Dios mío. Ahora escuche esto, escuche. No es para que tenga miedo ni que se vaya a su casa asustado y teniendo miedo. No. Esto es para que nosotros entendamos de lo que Dios está hablando. Ahí está. 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué es la cerviz? ¿La cerviz sabe lo que es? Hay gente que parece que tiene el corsé. Nunca jamás va a agachar la cabeza. Sé propicio de mí, Señor, que soy pecador. Siempre con la cerviz erguida, porque no hay, escucha esto, corazón no circuncidado, cerviz siempre erguida. ¿Están acá? Cuando tu corazón está rasgado y no las vestiduras, tú caminas, y cuando cometes algo que tú sabes que a Dios le está ofendiendo, automáticamente tú bajas los brazos y hasta capaz de tirarte al piso y decir, Señor, no soy el Todopoderoso, me equivoco, peco, necesito de ti. Este aguijón que tú dejaste en mí hace que cada día yo practique el arrepentimiento. Yo no sé qué es lo que cada uno tiene que examinarse, pero Dios está diciendo, si tú quieres ver el poder sobrenatural de Dios activado en tu vida, practícalo todos los días. Todos los días. Me impacta Elí, el sacerdote Elías, y en Samuel. Servía a Dios, era juez de Israel, el sumo del pueblo de Dios. Sacerdote que manejaba el templo, en donde todos iban a pedir consejo, en donde todos rendían tributo, en donde todos llevaban honra. La casa era prosperada, los hijos eran prosperados, los nietos. Juez nombrado por Dios, Elí, 2 hijos, Ofni y Finés. Unos bardos los hijos, unos barriletes terribles. Y Elí no fue sabio cuando Dios le habló acerca del pecado que él estaba cometiendo. Y Dios le habla por el profeta Samuel y le dice, Elí, Dios dice que tus hijos están haciendo esto y esto. Y Dios dice que también vino un profeta de tierras lejanas a hablarle a Elí y a decirle lo mismo. Y a mí me impacta, porque no importan los títulos, mi hermano. Por eso yo le estoy diciendo, yo me mastico esta palabra y me la trago, porque Elí era el sumo, la autoridad máxima de Israel en ese momento. El pueblo de Dios pedía a él consejos para su vida,
Pero él, en el momento en que Dios le está pidiendo cuentas a través del profeta, él sabe que dice: Jehová es, que haga como quiera. ¿Qué me muestra eso? Que era un hombre que solo se rasgaba las vestiduras. Porque cuando Dios viene a hablarnos, cuando Dios nos habla a través de la Biblia, y muchas veces vamos a la iglesia y decimos: el pastor no me puso las manos, pero te habló Dios toda la prédica. Porque es Dios hablándote. De tocarle al que está tú le decís: es Dios que te está hablando, no al pastor. No sé si estás prestando atención. Es Dios que nos está hablando, no es el pastor, es Dios. ¿Cuántos entienden eso? Porque Elí decía: no, este Samuel, este es un pichi, yo lo traje a vivir acá. Yo lo traje. Me lo trajeron los padres porque dijeron: nació Samuel, lo consagramos a él, te damos como ofrenda, mira el pelo largo, todo un desastre de Samuel. Está viviendo acá, le doy de comer, lo banco hace ya 15 años. Desde que nació me lo trajeron y me viene ahora a querer dar consejo de mis hijos. Pero Dios le estaba hablando a través del profeta y le estaba diciendo: Elí, arrepentite, ponete a cuenta, porque hay algo que viene juicio sobre tu vida, no va a cambiar esta situación, tus hijos son unos sinvergüenza, están haciendo atrás tuyo lo que no tienen que hacer y vos estás haciendo la vista gorda. Y sabe una cosa, ¿cuál fue la actitud de Elí? Le dijo: Jehová es, que haga como le parezca. Mire qué actitud de arrogancia un corazón no circuncidado. Mire qué actitud de arrogancia un corazón no rasgado, sino solo las vestiduras. Ahora vamos a David. ¿Qué pasó con David? David pecó, se equivocó, metió la pata, y aún el pecado lo cegó, porque a mí me impacta eso. La historia de David, cuando Natán le va a hablar su profeta, le va a hablar y le cuenta la historia, y le cuenta la historia del lobo que se comió una oveja. ¿Cuántos conocen la historia? Y dice: ¿usted qué le va a decir a esa persona? No, a esa persona merece la muerte. Ni se estaba dando cuenta que era, porque el pecado te ciega, la arrogancia te ciega, la soberbia te ciega, el ego subido más de lo que tiene que estar te ciega a las cosas del reino, a las cosas espirituales. Pero cuando tú entiendes que el arrepentimiento desata el poder sobrenatural de Dios, tú ves la mano de Dios moverse en tu favor. Natán vino y le dijo a David lo que había hecho, y cuando David se percata de cómo había metido la pata, de cómo se había equivocado con Betsabé y de lo que había sido su hecho, de lo que había destrozado a una familia, él lo único que hace, va y se tira al silicio y a la tierra y se pone en ayuno y se pone allí a arrepentirse. Y sabe una cosa que hizo Dios: Dios lo perdonó, lo levantó, lo bendijo. ¿Qué hizo Dios con Elí? Terminó muerto porque no se arrepintió. Hay gente que prefiere, antes de arrepentirse, morirse. Yo no quiero ser uno de esos. Yo quiero estar habilitado por Dios para que los días que yo viva en esta tierra yo pueda predicar el evangelio con autoridad. Yo pueda ser un testimonio vivo de lo que Dios hace. Yo quiero que usted sienta lo mismo. Yo quiero que usted atrape esta palabra y usted diga: yo quiero esta palabra, yo la atrapo para mí, Señor. Gracias porque tú me estás hablando en esta hora. Y sabe una cosa, el arrepentimiento tiene recompensa, porque cuando Dios te da un mandamiento, luego viene la promesa. Cuando Dios te da una palabra de exhortación, después viene la recompensa. Y esta palabra, el arrepentimiento, desata poder. El arrepentimiento trae nueva vida. El arrepentimiento trae una nueva mente, una nueva mentalidad, una nueva manera de ver, una manera nueva de empezar. Arrepentimiento, el famoso metanoia. ¿Cuántos conocen lo que significa? Metanoia, arrepentimiento, traducido en griego es metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento. Por eso muchas personas que no hay cambios en su vida, porque siguen siendo cristianos con la vieja mentalidad. Decirle que está a tu lado: Cristo te hizo libre. ¿Para qué te vas a ir a hacer ese tatuaje ahora? Decirle. Si Dios dice que no necesitamos ninguna marca, ¿para qué te vas a poner el piercing? Decirle que está a tu lado. Yo no sé, pero hay gente grande que quiere ponerse un piercing.
Para que simbolice que soy esclavo todavía. Dios te hizo libre. Espiritualmente los aros y los piercings significan, en los varones, significan esclavitud. Porque la Biblia dice que a los esclavos los horadaban, los agujereaban y le clavaban una argolla metálica o algo metálico. ¿Para qué? Para que sepan todo el mundo que lo viera que eran esclavos. Pero Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Hay una respuesta al arrepentimiento, porque la relación con Dios no es una relación, ¿cómo se dice? De monólogo. No. No creas que cuando vos estás orando Dios no te está escuchando. Porque dice su palabra que Él no rechaza oraciones. No es un monólogo, es una relación ambigua de dos partes. Entonces cuando nosotros estamos practicando la palabra, poniendo por obra la palabra, haciendo lo que Dios dice que hagamos, aunque nos duela, aunque nos retuerza, aunque nos revoltemos y aunque nos arranquen los ojos, yo no voy a negar a Cristo, voy a mantenerme fiel a su palabra. Y el que me diga yo no puedo, yo te digo yo no te creo. Porque para Dios todo es posible. Entonces usted diga, yo no puedo arrepentirme, no puedo dejar esto. No, diga, no quiero. Diga, no quiero, porque si usted se mete, se rasga su corazón, se arrepiente de su maldad, se arrepiente de su pecado y entiende que usted quiere que se desate el poder sobrenatural de Dios sobre su vida, para que sus hijos sean libres, para que sus generaciones sean benditas, para que su casa sea próspera, para que su vida sea una vida de abundancia, usted tiene que dejar el odio, el rencor, la amargura. Usted tiene que renunciar a eso, tiene que arrepentirse y tiene que volverse a los pies de Cristo para que Él sea el restaurador de todos ciclo de ruina en tu vida. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Dice en el capítulo 18, verso 18 de Joel 2, dice: entonces el Señor mostró su amor por su tierra y perdonó a su pueblo. ¿Cuál es la primera respuesta al arrepentimiento? Es sentir el amor de Dios en nuestras vidas, sentirnos amados por Dios, sentirnos valorados por Dios, sentirnos abrazados por Dios, sentir su presencia, sentir que hay un cambio, sentir que algo está pasando. Ese es el amor de Dios que te está alcanzando, porque no es una relación de monólogo, es una relación que tiene respuesta. De abajo hay clamor, de arriba hay respuesta, de abajo hay oración, de arriba hay cumplimiento, de abajo hay clamor, de arriba hay restauración, de abajo hay peticiones, de arriba hay cielos abiertos. Alguien tiene que entender esto. El arrepentimiento no es una palabra de juicio ni una palabra de castigo, es una palabra que desata el poder sobrenatural de Dios, y lo estamos viendo a través de la Biblia. Y dice después que Él habla, así en el versículo 13 dice: rásguense el corazón. Después dice: entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y también dice antes: lloren los sacerdotes, vayan al ayuno, vayan a la oración, lloren el pueblo de Dios. Y Él está diciendo: yo quiero abrir los cielos sobre ustedes, pero es necesario que estemos a cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está, mira. Lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, entren al pórtico del altar y digan: compadécele, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio. Y dice, escuche, que Él va a ser nuestro escudo. ¿Cuál es la respuesta al arrepentimiento? De ahora en adelante, yo soy el que te va a defender. De ahora en adelante, yo soy el que va a estar contigo. De ahora en adelante, se van a levantar contra ti de todos lados, pero yo voy a ser el que te defienda. Porque esa respuesta viene del cielo. Venía a memoria Sansón. ¿Cuántos conocen la historia?
Era un hombre fuerte, con un talento y un don dado por Dios tremendo. Juez de Israel, también líder, sumo del pueblo de Israel. Hombre que vencía con sus puños a los enemigos. Hombre que era capaz de vencer un ejército con una quijada de asno. Matar a miles de enemigos. Un hombre escogido por Dios para ser juez de Israel. Y un día tuvo un sueño. Le resumo, tuvo un sueño. Y soñó que venía el ejército de los filisteos otra vez contra él. Y él se despertó y quiso ir otra vez contra los filisteos. Y se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. A mí me dice algo. Esa palabra, que Sansón, de tanta victoria que tuvo, llegó a pensar que todo era gracias al poder de su fuerza. Perdió de vista la relación íntima con Dios. Por eso vino Dalila y lo engatusó. Estaba entregado. No circuncidó su corazón todos los días. Lo hizo una vez cuando fue nombrado juez, y de ahí hasta el punto que hizo lo que no tenía que hacer. Se dejó engañar por el padre de mentiras y le faltó el respeto a Dios, ofendió a Dios. Y un día se levantó y dijo: voy a vencer a estos filisteos otra vez, porque ya los tengo como pan comido, son hijos ya son mis nietos, vengan filisteos, los voy a destruir. Y cuando se levantó se dio cuenta que algo diferente había en él, que era que ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Se pensó que hacía todo en su fuerza. Mis amados, quiero decirles algo en esta mañana. Tal vez se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir. Sin el Espíritu Santo nosotros somos personas detestables, monstruos, que no podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestra vida, porque volvemos a ser lo que fuimos antes. La vieja mentalidad, la vieja criatura, el viejo rencor, los viejos odios, las viejas depresiones, los viejos pensamientos, todo aquello que lo que Dios nos sacó vuelve otra vez sobre nosotros y volvemos a experimentar derrota, pérdida, dolor, ruina. Pero quiero decirle algo: cuando alguien practica el arrepentimiento, Dios vuelve a restaurar tu vida. Vuelves otra vez a experimentar, caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sabe? Dios restituye, es nuestro escudo. Y dice allí, mire, en el 25: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró el gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas, las orugas. ¡Wow! Y hay una parte aquí, todo el capítulo 2, yo no quiero extenderme tanto, en donde dice que Él va a ser nuestro escudo, va a ser quien nos proteja, va a ser el que nos lleve a nosotros de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y dice algo poderoso. Escuche esto, escuche. Si hay algo que perdiste, si hay algo que quedó en el camino, si hay algo que todavía no estás recuperando y que quieres recuperar, empieza a practicar esta palabra y empieza a vivir con un corazón humilde, escuchando la palabra, receptivo a la palabra, receptivo a todo el evangelio y a toda la ley de Dios, porque eso activa el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y sabe una cosa, ¿cuál es la recompensa? Es que tú experimentas el amor de Dios, es que Dios empieza a ser tu escudo y es que Dios empieza a restituir lo que se había perdido. ¿Alguien está acá? Yo estoy hablando de restauración, yo estoy hablando de restitución. La recompensa que viene por el corazón arrepentido es que Dios restaura lo que estaba en ruina, es que Dios devuelve lo que había perdido y lo devuelve multiplicado y lo devuelve nuevo y lo hace. No, alguien tiene que alabar a Dios en este día. Tiempo de restauración, de restitución. Esta es la forma, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra forma, mi hermano, mi hermana. Créame, créale a Dios. Qué
podemos hacer con nuestras fuerzas? ¿Cómo podemos nosotros arreglar algo que está herido, roto, quebrado, fragmentado? Un alma que está quebrada, las heridas de la vida, ¿cómo las arreglamos con nuestras manos? No hay otra forma que sea en el mundo espiritual, que sea a través del poder de Dios. No hay otra manera. Pastor, pero estoy orando hace tiempo por mi hijo, mi hija. Sigue orando, sigue clamando. No dejes de hacerlo. Dios no rechaza oraciones y a su tiempo tú verás la gloria de Dios. A su tiempo tú verás tu casa restaurada. A su tiempo tú verás lo que Dios va a hacer contigo. Porque dice, yo les compensaré a ustedes por los años. Escuche. ¿Qué importa los años que yo tenga que esperar si Dios me lo va a compensar? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué importa cuántos más tiempo tenga que esperar si yo tengo la certeza de que Dios me lo va a compensar? Entonces no piense en años perdidos, piense en años sembrados, en años que están esperando la cosecha, porque Dios dice, yo voy a compensarte todo lo que sembraste. Ese es el poder del arrepentimiento. Ese es el poder que Dios da a sus hijos cuando entiende lo que es rasgar las vestiduras y rasgar el corazón. Yo voy a compensar todo el tiempo que tú esperaste ver mi bendición, que tú tuviste ganas de salir corriendo, pero por amor a mí tú te quedaste allí donde yo te puse. Cuando entendemos estos principios, son profundos. Cuando entendemos estos principios, mis amados, son los que activan el poder de Dios en nuestra vida. Hemos visto muchas familias restauradas, muchas vidas cambiadas, muchos corazones renovados, cambiados a lo largo del servicio a Dios. Muchos testimonios, sanidades, enfermedades, poder de Dios, obrar milagrosamente. Pero cuando nosotros ya tenemos un tiempo de caminar en el camino de Dios, Dios nos dice, rasguen su corazón. Arrepiéntanse. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Todo tiene su tiempo. Aleluya. Él restituye. Y dice la Biblia, ustedes comerán en abundancia, verso 26, hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Número 4, Él pone cántico nuevo en nosotros. Cuando hay arrepentimiento, tú puedes alabar a Dios. Cuando hay arrepentimiento, tú puedes adorar a Dios. Tú puedes poner alabanza en tu casa, adoración en tu casa, donde estés. Puedes adorar a Dios. Puedes hablar a los cuatro vientos que Dios es tu Rey, tu Señor. Él pone cántico nuevo en nosotros. Ya no hay cántico de muerte, ya no hay cántico de ruina, ya no hay cántico de desesperanza. Ahora hay cántico de esperanza, de vida, de una nueva etapa que empieza en nosotros. Dios pone cánticos nuevos en medio de su pueblo. Cuando ve a una persona quejosa por ahí, que vive quejándose y viendo todo lo negativo siempre, usted tiene que empezar a orar para que tenga un encuentro con Dios. No lo critique, no lo juzgue, sino ore para que pueda ver la gloria de Dios en un encuentro íntimo con Él. Amando a los insoportables. Hablamos de esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Codelo al que está al lado. Decirle te amo, insoportable. Ya está, tampoco. Hace maravillas. Escuche, alabarán el nombre del Señor su Dios, porque Él va a hacer maravillas entre ustedes. ¿Alguien lo puede creer? Hermano, practicar el arrepentimiento desata poder. No se olvide de esta palabra. Ahora, ¿cómo lo hago?
practicar el arrepentimiento, pastor. ¿Dónde voy? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo practico? ¿Sabe dónde tiene que ir? Tiene que ir a un lugar espiritual. No es un lugar físico. ¿Sabe dónde hay que ir? Yo creo que yo prediqué algo de los montes hace un tiempo atrás. Y nombré 5 montes en la Biblia, que cada uno tiene un significado. ¿Se acuerdan de eso? Muchos se acuerdan, otros no. Te refresco. El monte, el lugar espiritual donde tenemos que ir para poder entender el verdadero arrepentimiento, es el Gólgota. Es el lugar donde Jesús fue crucificado. Es a la cruz. Por eso Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Aunque sea pesada, sígueme. Pastor, pero yo voy con esta cruz que necesito que mi familia se restaure. Camina con esa cruz, porque el Señor es el que va adelante y te va abriendo camino. Renuncia a tu ego, renuncia al orgullo, a la arrogancia, renuncia a tu persona y que sea Cristo el que crezca. Ve al Gólgota todos los días, ve al arrepentimiento todos los días. ¿Por qué? Porque Él, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz para vencer lo que nosotros no podemos vencer. Y el orgullo se vence en la cruz, la arrogancia se vence en la cruz. El lugar que yo no puedo vencer es en el Gólgota. Hay arrepentimiento, hay recompensa. Alábale, alábale, alábale. Te voy a decir algo que aprendí con los años. Creo que tengo testimonio y tiempo. Si estás en el camino de Dios, escuchen los más jóvenes. Si estás en el camino de Dios y no estás obedeciendo la palabra hasta que te duela, hasta que te duela, hasta que digas: no puedo, pero obedeces hasta que te duela, ahí estás teniendo un encuentro con Dios. Porque Jesús fue al Gólgota y fue a la cruz a padecer dolor. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Negándose a sí mismo, fue a la muerte de cruz. Si usted o yo no estamos obedeciendo la palabra de Dios hasta que nos duela, todavía quiere decir que falta arrepentimiento, falta rasgar el corazón, falta cortar prepucio del corazón, porque todavía estamos mitad corazón, mitad vestiduras. ¿Alguien está acá? Y yo quiero decirte algo. Todos los días nosotros podemos experimentar el poder de la resurrección. ¿Puede entender eso? Porque cuando vamos a la cruz, nos arrepentimos, nos negamos a nosotros mismos. Dios nos da el poder para poder caminar en arrepentimiento y poder experimentar la resurrección de lo que había quedado en el tintero, de los sueños que murieron, de lo que quedó en la vida atrás, de la familia que está muerta, de mi corazón, de mi alma que estaba muerta. Yo tengo acceso a la resurrección cuando hay un arrepentimiento. Por eso dice la palabra: arrepentíos y convertíos. Y usted me puede decir: sí, pastor, pero en el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Claro que se derramó, porque había corazones que anhelaban su presencia. Y a partir de ahí vino el derramamiento que dice en Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. No lo hizo antes, sino lo hizo después de que Cristo murió en la cruz. Hoy es el tiempo que Dios dice: iglesia,
búsquenme en arrepentimiento, búsquenme en un corazón humilde y yo derramaré mi presencia en ustedes. ¿Qué es lo que desata el poder? El Espíritu Santo. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, viene poder, viene poder.